Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy el doctor Fernando Sosa y en esta clase hablaremos de la exploración del área precordial, para lo cual me permitiré compartir una presentación con ustedes. Bien. El área precordial. ¿Qué es el área precordial? El área precordial es una región de la pared torácica donde se proyecta el corazón y los grandes vasos. Sus límites son el segundo espacio intercostal derecho, 1 centímetro por fuera del borde esternal, la quinta articulación condroesternal derecha, como lo vemos aquí en el esquema, el quinto espacio intercostal izquierdo y la línea media clavicular, ajá. Y el segundo espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal. Ajá, de esta manera se delimita una región que propiamente es donde se encuentra albergado el corazón. Uh-huh. Es importante, digo, aquí vemos un esquema, es importante aclarar y que a veces llega a ser algún tema de confusión. El primer espacio intercostal debe estar entre dos costillas, eso se considera un espacio intercostal. Como aquí vemos en este esquema, a veces confundimos el espacio que queda entre la clavícula y la parte posterior. Muchas veces lo llegamos a confundir como un espacio intercostal. No puede ser un espacio intercostal. Sí es un espacio, pero no intercostal porque no está entre dos costillas. Entonces eso es algo muy importante que no se nos puede ir. Por eso el primer espacio intercostal se encuentra debajo de la clavícula. Precisamente cuando nosotros hacemos la palpación del esternón y localizamos propiamente la clavícula, vamos a tocar y tenemos que definir lo que es el primer espacio intercostal. Ajá. Bien, entonces, importante y claro, ¿verdad? Que el espacio intercostal está entre dos costillas, no clavícula, no hueco. Ajá, dos costillas, por favor. Muy bien. Bien, vamos a encontrar en el área precordial lo que son los focos cardíacos. Uno de ellos, lo que es el foco aórtico, se encuentra del lado derecho. Muchos van a decir, ¿y por qué se encuentra del lado derecho si el corazón está del lado izquierdo? Bien, los focos cardíacos o los focos del corazón propiamente son lugares donde vamos a encontrar una emisión de sonido que propiamente hace las cavidades cardíacas gracias al flujo sanguíneo que va pasando a través de cada una de ellas. Entonces, los focos pulmonares son un punto de emisión de sonido, pero hablando específicamente del foco aórtico, ese punto, digo, cuando coloquemos nuestro estetoscopio en los diferentes focos pulmonares, el sonido tal vez lo puedan percibir el mismo, ¿no? El corazón, tuc, 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 pero en los diferentes focos se va a escuchar con mayor o menor intensidad. Ajá, y nos va a hablar de diferentes estructuras. Entonces, en el foco aórtico nos habla propiamente de la sangre que entra a las aurículas y se percibe en el foco aórtico, en el segundo espacio intercostal del lado derecho, el foco pulmonar que propiamente se percibe la apertura y cierre de las válvulas pulmonares en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo. Ajá, tenemos el foco tricuspide, que es el que se encuentra en el cuarto quinto espacio intercostal pegado al borde esternal del lado izquierdo, y el foco mitral que igual se encuentra entre el cuarto y el quinto espacio intercostal del lado izquierdo, que propiamente nos hablan de la apertura o cierre de las válvulas, tanto tricúspide como mitral. Entonces es importante saber a qué nos referimos con los focos cardíacos, ¿correcto? Bien. Propiamente aquí viene esquematizado los límites de cada uno de estos focos, pero es importante que entendamos que todo esto
se da gracias al ciclo cardíaco, que es el que garantiza una circulación sanguínea adecuada al corazón cuando éste se contrae de manera rítmica, tum, 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 dando lugar a un ciclo cardíaco en dos fases. La sístole, la sístole es cuando el corazón o propiamente los ventrículos se contraen y provocan la eyección de la sangre. Y la diástole, para que se lo aprendan o nos quede más claro esta neumotecnia, la diástole de día. Ese corazón o esos ventrículos se dilatan y un esfuerzo que requiere mucha energía y conduce la sangre hasta los ventrículos cuando las aurículas se contraen. Entonces, para generar una exploración física adecuada, bueno, es necesario utilizar un estetoscopio, un rotulador propiamente puede ser un pintarrón para empezar a marcar las áreas que queremos delimitar de esa cavidad torácica y una regla centimetrada únicamente para dirigir adecuadamente las líneas imaginarias que vamos a dibujar. Bien, es muy importante cuando hacemos la exploración del área precordial tener mucha empatía con el paciente. Recordemos que pues al explorar esta área podemos alterar signos vitales, entre ellos la frecuencia cardíaca, ya que el paciente llega a estar nervioso, incluso cuando a ustedes llegaban a explorarlos en el hospital o el médico, antes de ser médicos, presentaban una especie de taquicardia reactiva. Es normal. Otro signo vital que se puede alterar es la frecuencia respiratoria por los nervios que genera esto. Entonces es muy importante explorar esta región con mucho profesionalismo, con mucho respeto, tener una gran empatía con ese paciente a través de la forma y la calidez con la que le vas a hablar. El contacto que tienes con el paciente es muy importante. Bien, las condiciones ambientales. El examen debe tener un lugar en un cuarto silencioso para auscultar mejor los sonidos del corazón, ya que si está pasando el del pan, el del gas, o hay muchos ruidos adentro del lugar donde vas a generar la exploración física, pues no vas a obtener de manera detallada lograr percibir los sonidos que emite, como ya lo mencionamos, el flujo sanguíneo a través de esas cavidades que propiamente nos puede generar un diagnóstico de ese paciente. Entonces es muy importante tener privacidad y confort necesario en el consultorio o en el lugar donde vayamos a hacer la exploración física. Es necesaria una iluminación adecuada detrás del observador. La iluminación, se sugiere que provenga de algún costado con una lámpara. Es efectiva para provocar sombras en la pared anterior del tórax y por lo tanto hacer más visibles los latidos en el pecho. La exposición. Debemos dejar descubierta la región que vamos a explorar, preferentemente desde el ombligo hacia la parte superior. Si se trata de una mujer, es importante que el pecho quede parcialmente descubierto y, bueno, excepto durante la inspección, que tenemos que hacer un análisis completo de esa cavidad torácica. Entonces, cuando observemos toda el área, va a ser importante pedirle a la mujer que se retire su sostén para ver principalmente simetría, bordes, que no haya deformidades. ¿Okay? No es recomendable oír los ruidos cardíacos a través de las ropas, ya que muchas veces se puede generar una alteración de esos ruidos debido a que la ropa genera también estática. Hay ropa que viene con acabados empedrado o shakira que llega a generar, que genera una alteración o una distorsión de los sonidos cardíacos. Entonces es muy importante hacer la auscultación de manera que la campana quede en contacto con la piel del paciente. Las posiciones. El explorador debe colocarse a la derecha siempre para hacer exploración física
uno debe de colocarse a la derecha del paciente, ya que así es una posición más favorable y generamos un examen más completo de la región precordial. Debe incluir al menos 3 posiciones la exploración del área precordial. Una es donde la persona está acostada en la camilla en decúbito supino. Otra debe ser en decúbito lateral izquierdo, también conocida como posición de pachón. Y la otra es tener al paciente sentado e inclinado hacia adelante para permitir que el corazón propiamente descanse sobre la pared anterior del tórax y podamos ver algo que se conoce como ápex cardíaco, que lo vamos a definir más adelante. La inspección. La inspección se puede llevar a cabo de 2 formas, de pie o en decúbito supino, acostado hacia arriba. Se observará lo siguiente, es muy importante observar la coloración de la piel, ya que algunas patologías como insuficiencia cardíaca pueden llegar a producir cianosis, que es la coloración morada del paciente por una insuficiencia en el flujo sanguíneo o una alteración en el intercambio de oxígeno que se lleva en los tejidos. Y también podemos ver alguna alteración en el llenado capilar, alguna alteración en la periferia, en las extremidades, en manos, en pies, en boca. Entonces es muy importante ver la coloración de la piel, la configuración externa de la región propiamente del tórax, que como aquí ya lo mencionamos, debe de haber simetría en ambos lados. El tórax debemos de definir qué tipo de tórax tiene ese paciente. La inspección dinámica permite apreciar el latido de la punta. El latido de la punta, también conocido como ápex, es el levantamiento que experimenta la región apexiana por el empuje de la punta del ventrículo izquierdo hacia adelante durante el comienzo de la sístole cardíaca. Entonces, gracias al ápex, cuando lo localizamos, clínicamente podemos apreciar la situación o la localización de ese corazón, la forma, la intensidad, la extensión, la frecuencia cardíaca, el ritmo. A lo largo de la historia, la medicina se ha valido de diferentes herramientas para llegar a un mejor diagnóstico. Actualmente, se cuentan con estudios como son los rayos X, y una placa de tórax nos puede dar específicamente las medidas del corazón, la situación, la forma. Sin embargo, cuando no se tienen estos recursos, se utiliza de alguna manera la parte clínica, que es la que estamos explicando, para determinar todo esto. Entonces, el ápex, el latido de la punta, puede ser visible solamente cuando el paciente se incorpora desde la posición sentado y el corazón se acerca a la pared torácica anterior. La auscultación del latido de la punta, como lo vemos aquí en el esquema, se asocia a ruidos cardíacos débiles cuando el ápex es ausente, particularmente cuando el paciente está en decúbito lateral izquierdo, sugiere la presencia de algún problema extracardíaco. Sin embargo, bueno, también para localizar el ápex, obviamente, y por las características que estamos comentando, lo vamos a hacer en pacientes que sean delgados y varones, porque en una paciente femenino no se lograría percibir el ápex. Bueno, por las glándulas mamarias, en una persona con sobrepeso o principalmente personas con sobrepeso tampoco se logra percibir, o personas que hacen mucho ejercicio, por ejemplo, que tienen una mayor masa muscular, el volumen de sus tejidos no permite percibir el ápex, y eso no significa que haya algún problema extracardíaco. Sin embargo, la clínica nos orienta para generar un mejor diagnóstico. La palpación. Con la persona en decúbito supino, hay que palpar toda el área precordial con la palma de la mano. La mano que palpa
debe tener una temperatura evidentemente moderada y se aplicará de forma plana, abarcando primero el mesocardio y la punta, o sea, el ápex cardíaco. Ajá. Después la región xifoidea y sus cercanías, y por último la base, a ambos lados del esternón, colocando la mano transversalmente y palpando el segmento superior del esternón y las partes adyacentes a los dos lados del tórax. Ajá, de esta manera logramos generar una mayor exploración, logramos obtener y percibir mejor las vibraciones cardíacas. Bueno, aquí viene un esquema de una maniobra que tenemos para localizar el ápex cardíaco. Bien, la palma de la mano es más sensible, evidentemente, a las vibraciones o a los latidos cardíacos de ese corazón. La punta de los dedos es más sensible a las pulsaciones, como lo es el ápex o el choque de la punta, mientras palpa, pues el explorador puede colocar ligeramente su estetoscopio para situar hallazgos en el tiempo con el ciclo cardíaco. Movimientos pulsátiles, ya lo mencionamos, el choque de la punta, vibraciones de las válvulas que a veces llegan a ser palpables, el estremecimiento catario o frémito, el ritmo de galope, roces pericárdicos palpables, que digo, aquí estaríamos hablando de alguna patología concomitante. Ajá, sin embargo, bueno, para eso nos sirve la clínica, para obtener un mejor diagnóstico. La percusión. La percusión tiene un valor limitado a la hora de definir los bordes del corazón, pero para eso se utiliza, para definir dónde, a través de esa percusión, dónde es donde está ubicado el corazón. Debido a que el tórax es relativamente rígido, ajá, sobre todo en personas, ya lo mencionamos, que tienen obesidad, un desarrollo muscular más prolongado, algún trastorno, patología, y puede ser que el corazón se adapte a su forma. Entonces, el tamaño del ventrículo izquierdo se valora mejor con la palpación al localizar el latido de la punta. Y bueno, actualmente, como ya lo mencionamos, tenemos diferentes herramientas como una radiografía de tórax, que es muy útil para definir los bordes cardíacos, si es que se dispone de este equipo. Ajá, en zonas rurales no se dispone tan fácilmente de estudios que sí se disponen en zonas urbanas, entonces para eso se utiliza la clínica, ajá, para descartar patologías o orientar mejor el diagnóstico. La forma en cómo vamos a percutir va a ser a través, primero, delimitando ese tórax. Vemos aquí en la línea 1 lo que es la línea axilar anterior, son líneas imaginarias y que debemos marcar preferentemente con algún rotulador que se despinte fácilmente de la piel del paciente. En el número 2 tenemos lo que es la línea media clavicular, la línea esternal, ajá, tenemos la línea tercera costal, lo que es la 4, y la línea sexta costal. Ajá, hay que localizar los espacios intercostales a través de esa palpación para delimitar nuestra área precordial, y sobre esto localizar zonas. Tenemos lo que es la zona supraclavicular, que es la que se encuentra arriba de la clavícula, la zona infraclavicular, que es la que se encuentra debajo de esa clavícula, el área mamaria, que propiamente es donde vamos a encontrar o localizar la mayor parte del área precordial, y también tenemos la zona del hipocondrio debajo de la sexta línea costal. Entonces, debemos ir avanzando de manera medial a lo largo de los espacios intercostales hasta llegar al esternón. Ajá, el sonido del corazón va a tener un tono mate en comparación con la periferia, donde vamos a encontrar un sonido claro pulmonar debido al aire que se encuentra en las cavidades pulmonares, ajá, y que no va a ser el mismo sonido que vamos a encontrar en la región cardíaca. Ajá.
El borde cardíaco se denota por el cambio de un tono resonante, que propiamente es donde está el aire pulmonar, a un tono mate. Entonces es importante marcar con un rotulador donde ocurra esto para ir delimitando nuestra área precordial. Entonces, el patrón de percusión, digo, aquí en el esquema no lo marca, el quinto, el cuarto y el tercer espacio intercostales izquierdos se van a percutir de manera secuencial, como se indica aquí en las flechas, y se inicia cerca de la axila y se mueve en dirección medial. O sea, vamos a ir de la parte de la periferia a la parte proximal para ir delimitando propiamente el sonido mate del sonido más resonante o pulmonar, por favor. La auscultación, el ambiente, ya lo mencionamos, debe ser un ambiente que esté en silencio. El estetoscopio, por favor, es muy importante que tenga una temperatura agradable antes de colocarlo sobre el tórax del paciente que está desnudo, ya que a veces nos llegan a ganar los nervios y llegamos a colocar muy rápido la campana del estetoscopio, la cual se encuentra fría. Entonces eso puede generar una mayor alteración, tanto en los signos vitales que pueden salir alterados, como pues generarle incomodidad a ese paciente. Abordar cada una de las áreas precordiales de manera sistemática, siguiendo un orden que resulte más cómodo para el que lo va a explorar. Entonces, esto con el tiempo, cada uno va a agarrar su experiencia, pero deben de tener un orden en la forma en cómo van a ir explorando esa región cardíaca y avanzar siempre desde la base hasta el ápex o al revés. Entonces, la auscultación debe llevarse a cabo en cada una de las áreas, ya lo mencionamos, debemos de enfatizar o colocar principalmente el estetoscopio en los focos cardíacos, el área de la válvula aórtica, la cual ya mencionamos que se encuentra en el segundo espacio intercostal del lado derecho, el área de la válvula pulmonar, la segunda área, el área pulmonar, el área tricúspide, el área mitral o apical. Y bueno, aquí vemos un poquito más divididas las regiones propiamente hablando específicamente de focos cardíacos. Y vemos, ¿no?, la localización de estos puntos de referencia que emiten sonidos, que ya mencionamos que estos sonidos nos hablan de la delimitación que tiene esta región. Entonces, ruidos cardíacos básicos se van a describir por su tono, por su intensidad, por su duración, por el momento que se escucha dentro del ciclo cardíaco. Existen 4 ruidos cardíacos básicos. Estos 4 ruidos no son tan fáciles de percibir, lo tienen que hacer explorando muchos pacientes y poniendo mucha atención. Sin embargo, estos ruidos cardíacos es muy importante que se aprendan qué es lo que va a emitir cada uno de ellos, qué es lo que significa, es pregunta de examen. Entonces es muy importante que aprendamos que el sonido S1 es producido por el cierre de las válvulas atrioventriculares. Indica el inicio de la sístole y se escucha mejor hacia el ápex cardíaco, en donde generalmente es más fuerte que el S2. El S2 es el resultado del cierre de las válvulas semilunares y se indica el final de esa sístole y se escucha mejor en las áreas aórtica y pulmonar. Tenemos también el S3, o sonido 3. S se refiere a sonido 1, sonido 2. El S3, sonido 3, este se genera durante la diástole. Acuérdense, diástole, abre. Ese corazón, esos ventrículos se empiezan a llenar en 2 fases. Un flujo temprano y pasivo de sangre desde las aurículas. Entonces, la fase pasiva se registra en un momento relativamente temprano durante la diástole y en ella las paredes se distienden y producen una vibración que viene siendo o resulta ser lo que
escuchamos como el S3 o sonido 3. En la segunda fase del llenado ventricular de esa diástole, la vibración de las válvulas, las papilas y las paredes ventriculares producen el S4. Entonces es muy importante saber qué significan cada uno de estos sonidos. Tenemos, entre otros sonidos, lo que son los soplos cardíacos, que son ruidos adicionales relativamente prolongados que se escuchan durante la sístole o la diástole. Normalmente cuando ese corazón está latiendo, tum, 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 pf, tum, tum, pf, tum, tum, pf, tum, tum, pf. Se llega a escuchar propiamente un soplo. Un soplo es el resultado de la alteración del flujo de la sangre que entra a ese corazón y que a la hora de atravesarlo o salir de él, porque alguna de las válvulas cardíacas está alterada, está muy grande o muy pequeña, no llegan a cerrar adecuadamente o no cierran en tiempo adecuado y genera pues que estas válvulas se aperturen, se genere un flujo extra de sangre y genere este sonido agregado. Bueno, aquí les dejo un poco de la bibliografía donde se obtuvo la elaboración de esta presentación. Espero que sea de provecho y seguimos en contacto. Hasta luego.